Solo tenemos comida para 4 días, 6 litros de gasolina y el equivalente a 4 canchas de baloncesto cubiertas de hierba tropical. Hierba que no se ha cortado desde hace más de 3 meses. Y para colmo, la cuchilla que vino con la desbrozadora parece de juguete. El reto de este vídeo es descubrir cuánta gasolina, sudor y tiempo hacen falta para limpiar una hectárea de bosque comestible. Después de toda la mañana organizando, por fin agarré la desbrozadora. Según el fabricante, esto consume 700 ml por hora, así que si no me fallan las cuentas, 6 litros... La desbrozadora es la Trooper 45, más ligera que la 63 que usé en vídeos anteriores, así que en teoría el trabajo debería ser más cómodo. Pero hay un pequeño detalle. Tiene el gatillo en el eje y eso no es lo más cómodo, sobre todo cuando mides casi 2 metros. La única solución sería el manillar tipo bici, pero lo único que conseguí para este viaje fue un invento rarísimo, supuestamente ergonómico de Amazon por $15. Realmente no me convencía para nada, pero como soy gilipollas lo compré y adivina, sigo más encorvado que el de la representación visual de los gamers del futuro. Así que además de tener poca gasolina, tendré que avanzar más lento y no podré trabajar tantas horas seguidas. Menudo planazo. Primera línea, máquina encendida, pero hay otro problema. 3 meses sin cortar la hierba en plena temporada de lluvias del Caribe. Tremendo desastre. Comienzo con el borde derecho de la línea, todo nítido. La cuchilla corta como mantequilla, por lo menos los primeros 5 minutos. Después de eso, cada pasada es como cortar con las tijeras del colegio. Y eso que apenas estamos comenzando. Sigo con la primera línea, avanzo lentísimo. Las hierbas están tan altas que se enredan en la desbrozadora, no puedo cortar de lado a lado, me toca cortar en vertical y paro. No quería quejarme tanto, pero como el objetivo de este canal es ser 100% realista, tengo que decirlo. Este mango es una tortura, y apenas es la primera hora. Además, los mosquitos no dejan de tocarme la moral. Cada pausa es un banquete donde me devoran vivo. Para que veáis que aquí mostramos todo lo del campo, no solo lo bueno, no solo lo romántico, el romanticismo. Fijaros la cantidad de mosquitos, son unos mosquitos muy pequeñitos, no son de los que pican, pero es bastante incómodo. Termino el borde derecho, me dispongo a comenzar el izquierdo y mientras vuelvo a cambiar el mango de posición, llegó algo muy típico del Caribe. Justo lo que me faltaba, el día redondo. Obviamente, gracias Papá Dios por tanta bendición, pero solo pido que la Pachamama me tenga un poco de compasión en estos días. Después de una hora de refrescantes y bendecidas lluvias, termino la primera línea y comienzo la segunda. 140 metros cuadrados de 1824. Demasiada gasolina para lo poquito que hemos avanzado. Y mañana viene lo fuerte. ¿Qué está pasando aquí? Me está dando mucha pena. ¿Qué es esto? Día 2. El bosque frutal. Troncos escondidos, piedras, hierba del doble de altura. La cuchilla ya no aguanta más. Es tan fina que cuando te encuentras, por ejemplo, con un tronco así, o con una piedrita o cualquier cosa, pasando aquí? Me está dando mucha pena. Es esto. Las calabazas se han enredado tanto en las hierbas que no me queda otra opción que cortarlas. Y entonces el sol me da de pleno en la máscara y me llevo por delante una mata de plátano.
Definitivamente tengo la mano destrozada, tantísima hierba en 3 meses, fijaros todo lo que ha crecido. Ahora vamos a tomar un descansito porque estamos bien cansados, el sol está ya súper alto, que ese es uno de los mayores desafíos, el sol. Por el momento yo creo que lo vamos a conseguir, pero en serio, nos queda lo que yo creo que es una de las cosas incluso más difícil que desbrozar, que es limpiar las hierbas que hay dentro de la línea, porque eso es una pasada la de hierbas que hay. En la tarde termino la línea de coco, la que más pendiente y troncos atravesados tiene. Y por fin comienzo la línea número 8, la última, la más antigua y fácil de manejar. Así que todavía hay algo de esperanza. Total del día 952 metros cuadrados. Queda casi la mitad, pero a partir de ahora podré ir más rápido y compensaré el tiempo perdido. O eso espero. Día 3. Aún quedan 732 metros por hacer. No relajes, no tenemos ni 1,5 litros y en teoría necesitamos 2,5 litros. Algo no cuadra. Esto quiere decir que nos faltan 1000 mililitros. En este caso, 1000 mililitros de no liarla y darle con más energía que nunca. Y como si los números no fueran suficiente problema, fantástico. Cada vez que llueve, recoger herramientas, subir montaña corriendo y esperar. Este es el movimiento ridículo que tengo que hacer con esta cuchilla para que las hierbas no queden como mordidas por un burro. Y aquí parece que me olvido de que nos quedaba poca gasolina y me puse a hacer el tonto tratando de derribar estas hierbas que eran casi de mi tamaño. Menudo cafre. Menos mal que Fanny me llamó a desayunar. Con la barriga llena volví a tener algo de sentido común y dejé esa parte para el final. Mientras la máquina descansaba, comenzamos con la segunda tarea, que es sacar las hierbas de raíz del interior de la línea. Ponemos estos tronquitos tan bonitos para alimentar la tierra a largo plazo y comenzamos con la tercera tarea, que es podar las plantitas madre que ayudan a cubrir un poquito más la tierra y alimentarla. Pero aunque avanzamos un poco con las tareas manuales, todavía faltan 272 metros para desbrozar con la máquina. Y lo peor de todo es que solo queda medio litro. Mañana será el día decisivo. Día 4. 272 metros para este chin de gasolina. Bueno. 250, 220, 212, 12... Guau, casi lo conseguimos. La verdad es que soy un dramático, pero es que esto me hace recordar todas las veces que tratamos de avanzar y lo tenemos que dejar a medias por falta de tiempo y recursos. No sé si te ha pasado, pero ya son suficientes las veces que perdemos árboles y cultivos porque al tardar en volver, la hierba a medio cortar se apodera de todo. Tiempo y dinero perdido y para colmo, la mayoría diciéndote que sin veneno no se puede. Es doloroso. Pero no es el fin del mundo. Sé que esto es lo que nos hará seguir con más fuerza cada día. Lo realmente doloroso es que no tenemos comida para mañana. Así que basta de ñoñerías y a currar, que hay que terminar hoy. Sin gasolina, volvemos a lo básico. Manos, machete, tiempo. Y nos encontramos con algo mágico que apareció después de cortar la hierba. Un hongo velo de novia. Una confirmación de que esto que estamos haciendo vale la alegría. Por la tarde la cámara se quedó guardada porque necesitábamos enfocarnos al máximo en el trabajo. Pero a pesar de darlo todo, solo pudimos terminar de deshiervar. Y mañana tenemos que resolver esto sí o sí. Y menos mal que había un plátano listo para cosechar. No es la compra del súper, pero nos dará para terminar las tareas que faltan.
Para podar usamos lo que crece bien aquí, como titonia, acacias, cecropias. Podar es puro ASMR, es como yoga agroforestal. Pero hoy no todo es trabajo chill. Tenemos que hacer algo un poco más intenso. A ver cómo hacemos para que este yagrumo no caiga en esta línea. 10 metros, inclinada justo hacia los cultivos. Si cae mal, no hay plan B. Así que Fanny, échate un chin para allá y vamos a darle. Se fue. Uf, rozó el plátano por centímetros. No tocó nada. Pero cayó perfecto, en el lugar adecuado para picarlo y seguir alimentando las líneas. Cosechamos algo de yautía para complementar el plátano de la comida de mañana y el día 6 por fin barrimos completando el trabajo. No completamos los 1824 metros, pero estamos más cerca de construir algo más grande, un bosque que alimenta, no solo a nosotros, a todo lo que vive aquí y a todo lo que vendrá. Así que sacando cálculos y sin dejar crecer tanto la hierba, con 5 horas al día, 5 días a la semana y una cuchilla que sirva, podríamos manejar 1,2 hectáreas similares a estas con 24 litros de gasolina al mes y 480 mililitros de aceite. Y lo mejor es que cada vez será más fácil, ya que tendremos más sombra, menos hierba, más podas para cubrir el suelo y lo más importante, más comida. Pero producida aquí. ¿Quieres ver si lo logramos? Suscríbete y acompáñanos, porque esto apenas comienza. Para apoyar el proyecto, Patreon en la descripción. Y si te interesa ver cómo iniciamos este bosque paso a paso, dale clic ahí. Infinitas gracias por llegar hasta aquí y te leo en los comentarios.